Listo. Muy bien. Pues muy buenas tardes. Les damos la bienvenida al noveno coloquio de investigación que se organiza en la Dirección de Investigación y Posgrado de la Universidad Nacional Rosario Castellanos. Mi nombre es Isaura Obando y seré quien modera esta mesa titulada Educación Superior, perteneciente al programa de Doctorado en Ambientes y Sistemas Educativos Multimodales TASE. En esta mesa se encuentran dos docentes comentaristas a quienes tengo el honor de presentar a continuación. El doctor José Alberto Moreno Ruiz es doctor en la especialidad de investigación educativa por el BIEC Sinvestab del IPN. Bienvenido, doctor. Recientemente se han publicado los libros Intervención Educativa Construccionista y Visión Profesional Educativa, de los que es coordinador, ¿no? Su investigación se centra en el videoanálisis interaccional multimodal de la intervención profesional educativa. Y también actualmente es profesor, actualmente, como les decía, ha publicado estos dos libros como coordinador. Bienvenido, doctor Alberto. Y también tenemos al doctor Julio Ubidix. Corrígeme, por favor, doctor, porque es complejo su segundo nombre. Julio, nada más. Ok, doctor Julio Ríos Peña. Es doctor en Pedagogía por la UNAM. Actualmente se desempeña como profesor de investigación en la ENUFI y como docente de la URC. Y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras. Bienvenido, doctor Julio. Bueno, además de los docentes, tenemos también a los estudiantes que están presentando que presentarán a continuación sus avances de trabajo terminal. En unos momentos los presentaré, pero primero quiero explicarles la dinámica de la mesa, ¿no? En realidad, cada uno de los estudiantes tiene 10 minutos para hacer sus presentaciones, ¿no? Una vez que ustedes hayan terminado, cada docente tendrá una ronda igual de 10 minutos para hacer los comentarios pertinentes, ¿no? Ustedes como alumnos tendrán que hacer sus anotaciones y posteriormente las tendrán que revisar con sus tutores, ¿no? De trabajo. Por cuestiones de tiempo no podemos hacer una dinámica de debate, ¿no? De preguntas y respuestas, pero pues se llevarán las anotaciones de los docentes que les irán marcando. ¿Sale? Bueno, muy bien. Entonces, preparemos, Raúl Contreras, su presentación, y su trabajo es titulado La creación del índice integral para medir la excelencia de programas de licenciatura en entornos multimodales. El caso de 2 UAP. Adelante, Raúl. ¿Me confirman si se puede ver la presentación? Perfectamente. Perfecto, muchísimas gracias. Comienzo con una pregunta. Bueno, voy a poner mi cronómetro para no pasarme. Muchas ¿Por gracias. qué otro índice? Pues porque hoy evaluamos sin comprender integralmente aquello que decimos evaluar. El punto central no es la tecnología, sino el marco con el que las instituciones de educación superior interpretan lo que pasa desde una lectura bordesiana. Lo que pesa no es solo lo que se evalúa, sino desde qué condiciones institucionales se hace. Como adelantaba nuestra moderadora, soy Raúl Contreras, y a partir de esta primera reflexión, comparto con ustedes los avances del protocolo de investigación que he desarrollado durante los 2 primeros semestres del doctorado en Ambientes y Sistemas Educativos Multimodales de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, y que ha sido titulado Diseño y validación de un índice integral para medir la excelencia de programas de licenciatura en entornos educativos multimodales, el caso de 2 universidades públicas autónomas estatales. Debo aclarar que aquello que hoy presento aún son resultados no empíricos, sino más bien es la arquitectura conceptual
y metodológica que antecede a la fase de aplicación del estudio. La relevancia de este, a mi parecer, es triple. 1. Aporta un marco teórico integrador para comprender la excelencia educativa en contextos multimodales. 2. Propone una herramienta metodológica sensible al contexto institucional. Y 3. Puede ayudar a procesos de mejora continua en universidades públicas autónomas estatales sin fines punitivos ni de ranking. Durante las últimas 2 décadas, la educación superior ha ampliado de manera incuestionable y sostenida sus distintas modalidades educativas, principalmente las híbridas y las multimodales. De acuerdo con un estudio de 2019 de la ANUYES, esto no solo es percepción, pues los diagnósticos nacionales sobre tecnologías de información y comunicación en instituciones de educación superior ya mostraban diferencias estructurales de capacidades entre instituciones. Sin embargo, esta expansión no ha estado acompañada consistentemente de una transformación equivalente en los distintos marcos de evaluación institucional. Y esta brecha, de acuerdo con Garrison y Vaughan, suele aparecer cuando intentamos evaluar con lógicas heredadas. Es decir, el diseño puede ser distribuido, pero el juicio evaluativo sigue siendo presencial y centrista al continuar evaluando a las experiencias multimodales con instrumentos pensados para la presencialidad. Aquí surge una primera tensión, es decir, enseñamos hoy de un modo distinto, pero evaluamos como si nada hubiese cambiado. Esta tensión se manifiesta particularmente en universidades públicas autónomas mexicanas, que en los últimos 15 años han expandido programas híbridos y multimodales sin que los marcos de evaluación institucionales hayan evolucionado al mismo ritmo. Esto ha generado diagnósticos parciales y, en algunos casos, decisiones institucionales poco informadas. Ya planteaba previamente que el problema que se ha identificado no es tecnológico, tampoco es operativo, sino más bien evaluativo. Los modelos existentes suelen fragmentar la experiencia educativa en indicadores técnicos por un lado, resultados académicos por otro y variables institucionales tratadas de forma marginal. Como advierte Picciano, medir componentes aislados dice poco si no entendemos el sistema que los articula. Es decir, hay que mirar el sistema completo de relaciones pedagógicas e institucionales. Esta fragmentación dificulta comprender la multimodalidad como un sistema institucional complejo y, en consecuencia, tiende a limitar la toma de decisiones sustentadas en análisis integrales. Desde esta perspectiva, la literatura reciente sobre estándares de calidad emergentes en educación superior digital ha señalado de manera recurrente que la evaluación en estos entornos no puede reducirse a la aplicación mecánica de métricas que han sido heredadas de la presencialidad, sino que requiere considerar apoyos, prácticas y criterios específicos, como una línea de argumentación que organismos como la OCDE han venido planteando de forma sostenida. A partir de este vacío, la investigación se articula en torno a qué condiciones institucionales debiesen concurrir para evaluar la excelencia educativa en programas de licenciatura desarrollados en entornos multimodales. Bajo el enfoque bordesiano de los capitales institucionales, se plantean tales no como contexto decorativo, sino como estructura que habilita o limita prácticas y, por lo tanto, los resultados. El objetivo derivado de este planteamiento apunta hacia el diseño y validación de un índice integral de excelencia educativa que a partir de este momento llamaré el IE 5.0. Concebido este no como un ranking, tampoco como un mecanismo punitivo, sino más bien como una herramienta analítica y formativa. Es deliberado que el IE 5.0 se diseñe como una herramienta formativa y contextualizada y no como un dispositivo de sanción. De este
se derivan 3 objetivos específicos. Primero, identificar las dimensiones institucionales, pedagógicas, en la excelencia educativa en entornos multimodales. El segundo, diseñar un índice integral que articule dichas dimensiones de manera coherente. Y tercero, validar su pertinencia mediante juicio de expertos y una aplicación piloto en 2 universidades públicas autónomas estatales, la Universidad Veracruzana y la Universidad Autónoma del Estado de Guerrero. El IE 5.0 se concibe aún como un instrumento en proceso de construcción y no busca clasificar instituciones ni comparar tejidos o ecosistemas académicos de forma descontextualizada. La justificación del estudio no es técnica, sino institucional y formativa, pues busca ofrecer lecturas más justas y contextualizadas de la multimodalidad, evitando evaluaciones homogéneas de realidades heterogéneas. Su lógica consiste en articular condiciones institucionales, dimensiones pedagógicas y componentes experienciales, entendiendo a la excelencia educativa como una construcción situada. De ahí que se trabaje en la articulación de capitales institucionales no para explicarlo todo con Bourdieu, sino más bien para evitar diagnósticos injustos por homogeneización. La multimodalidad por sí misma no es sinónimo de excelencia. Su valor depende de las condiciones que la sostienen, pero sobre todo de cómo se evalúa. El IE 5.0 se ha conceptualizado como una estructura con 3 grandes dimensiones. La primera, institucional, que considera recursos, infraestructura y gestión académica. La pedagógica, centrada en el currículo y desarrollo docente. Y la tercera, la experiencial, vinculada con el aprendizaje práctico, el bienestar estudiantil y la proyección profesional. Esta estructura busca evitar evaluaciones parciales y capturar la complejidad real de la experiencia multimodal. Metodológicamente alineado este estudio con Creswell, adopta un enfoque mixto, secuencial y no experimental con alcance exploratorio propositivo. Lo mixto aquí no es suma de técnicas, sino diseño secuencial con intencionalidad analítica y el proceso se organiza en 4 fases. 1. Revisión sistemática de literatura bajo el método Prisma. 2. Diseño conceptual del IE 5.0. 3. Validación del estudio mediante juicio de expertos. 4. Aplicación piloto en 2 universidades públicas autónomas estatales. Esta última fase no busca establecer comparaciones ni causalidades, sino analizar la viabilidad operativa y analítica del instrumento. Los aportes del estudio se situarán en 4 planos. El primero, teórico, que propone una lectura integrada de la excelencia educativa en multimodalidad. 2, metodológico, que avanza hacia el diseño de un índice sensible al contexto institucional. 3, ofrece una herramienta institucional para fortalecer los procesos de mejora continua, no para la sanción. Y esto es importante porque dialoga con marcos nacionales de acreditación como el de 2020 de COPAES. Y el cuarto, el plano experiencial, para el cual trabajos como el de Q ofrecen antecedentes robustos de medición que involucran el ambiente estudiantil. Bajo esta óptica, la excelencia educativa no es un atributo universal ni un resultado técnico aislado. Es una construcción situada, dependiente de condiciones institucionales concretas. Aunque el estudio aún se encuentra en proceso de consolidación conceptual y metodológico, durante las siguientes fases, las empíricas, será posible profundizar su alcance y utilidad. El aporte principal esperado consiste en tener una herramienta que evalúe tanto la excelencia educativa como la multimodalidad en la educación superior mexicana. Más que ofrecer respuestas cerradas, este estudio propone un marco analítico que permita a las instituciones de educación superior comprender mejor sus propias condiciones de excelencia. Si la excelencia es situada, entonces el índice debe de producir lectura contextual y no sentencia.
Muchas gracias. Hasta aquí la presentación. Estas son algunas de las referencias que se utilizaron para construir la misma, así como el resumen que acabo de compartir con todos ustedes. Muchas gracias. Tu micro está apagado. Perdón. Muchas gracias, Raúl. Iniciaremos con la ronda de comentarios con el doctor Jorge Alberto. Adelante, doctor. Muchas gracias. Gracias por la invitación a la universidad y felicidades, Raúl, por tu trabajo. Pues manejaste muy bien tus tiempos. También eres muy claro, muy sistemático a la hora de estar presentando. Y hay varias cosas que yo quisiera comentar. Primero, a mí me gustó mucho la manera en que lo estás abordando. Planteas lo que estás planteando tiene, o yo encuentro, un posicionamiento teórico que no solo se queda ahí, por ejemplo, en Bourdieu, sino que buscas ampliar. No es fácil lo que intentas hacer o lo que vas a hacer, no sé hasta dónde se quede con este análisis de campos institucionales. Hay varias cosas que no están en el resumen, tampoco las noté aquí, y que bueno, son cosas que tú irás tomando decisiones, pero sí es importante que las tengas en cuenta, ¿no? Por ejemplo, explicitar un poco más cómo este marco teórico de Bourdieu se conecta operacionalmente con tus dimensiones. Ajá. Ahorita voy a comentar un poquito más al respecto. ¿Reconoces esta parte de que no es suficiente evaluar la didáctica sin considerar estas condiciones institucionales o el contexto, y también apelas a considerar esta experiencia vivida de las personas que pertenecen a la institución? Sin embargo, no estoy seguro cómo vas a conectar, una vez que contestas lo anterior, cómo se van a conectar estas dimensiones para que no sean islas o silos, que no estén aislados, sino que se comuniquen entre sí. Me parece bien el enfoque mixto que estás planteando, pero también encuentro yo que estás planteando una revisión sistemática, secuencial le llaman, también en el otro trabajo. Pero quisiera hacer comentario y me va a servir para más adelante. Lo que ustedes están haciendo como secuencial, yo lo entiendo que primero hacen una fase y sobre lo que tienen de esa fase van a la otra fase y luego a partir de eso van a la otra fase. Ajá. Hay un riesgo en tu trabajo. Yo entiendo que ahorita has explorado teóricamente, no sé hasta dónde, documentos institucionales, y ellos te han permitido generar ciertas categorías o constructos iniciales que pueden estar o no relacionados con tus dimensiones. Eso es algo que ya te comentaba. Vas a pasar a una fase más cuantitativa que va a probar este alcance o generalización de estas categorías y luego regresas a lo cualitativo. Ajá. Eso es lo que yo estoy entendiendo y el problema es que tú lo quieres hacer situado. Entonces, cuando dices que es situado, una institución puede ser diferente a otra institución. Ajá. Entonces, si tú saltas inmediatamente a tu fase 2, lo que tienes teóricamente, no sabes hasta qué punto es situado en una u otra institución. En ese sentido, mi sugerencia es no llegues a la fase 2 todavía, sino que hagas entrevistas, bueno, si estás pensando hacer entrevistas, de modo que puedas empezar a reconocer estas diferencias institucionales, las particularidades de cada universidad y que te ayuden a ti a flexibilizar esta primer fase. Ajá. De modo que sea más robusta, más flexible, a la hora de que llegues a tu fase más cuantitativa. En ese sentido, no es tanto
secuencial, porque todavía estás trabajando. Va a empezar, mi sugerencia es que sea más convergente. O sea, está bien tu panorama general de pasos, pero si es necesario que te salgas tantito, te sales para afinar. Bueno, esa es sugerencia, ahí lo platicas con tu director y espero haber sido un poquito claro. También es importante que una vez que tú ya sientas que estás con resultados, pilotees. No lo dejes sin pilotear. Enriquezcas estas dimensiones. Por supuesto, yo entiendo aquí, hace falta este trabajo teórico también, para que tengas esta heterogeneidad institucional como un criterio, ¿sí? Y te va a servir para los situados, si es que todavía quieres buscar que sea situado. Otra de las cosas, retomando esto de las dimensiones, es que no es claro cuántos indicadores has definido por cada dimensión. Por ejemplo, ¿cómo decidiste que una va a tener 4 o que una va a tener 10? Si es que estás trabajando con matrices, sería importante que la incorporaras. No tiene, como estás usando mixto, no tiene que ser operacional en un sentido lógico. Pues puede ser también flexible, dependiendo de cómo lo estés llevando a cabo. Pero sí necesitas una justificación por cada indicador que le diga al lector por qué está incluido y qué literatura está sustentando esta relevancia. A ver, ya lo demás, pues ahí vienen cosas que vas a trabajar más adelante sobre la validez del contenido, de cada uno de los indicadores. Aunque retomas lo de la multimodalidad, de repente comentas algo como que es un indicador, no es un indicador ni de innovación ni de excelencia, pero como que pareciera que es un pretexto para no abordarla. Y necesitas abordarla, porque tú estás trabajando con instituciones que la están empleando, ¿sí? Entonces tiene que estar por ahí presente la multimodalidad. No te voy a comentar un poco de las muestras, porque todavía no sé bien qué tanto lo cuantitativo o lo cualitativo pesa más o no. Pero sí es importante esto. Cuando estás tratando de hacerlo para las instituciones que usan estos modelos, que tienen elementos multimodales o favorecen el uso de tecnologías digitales, lo voy a decir así de alguna manera, ¿qué hace que una institución de educación superior sea excelente en multimodalidad, que no sería excelente si fuera solo presencial? O sea, esa respuesta a ti te va a ayudar al avance de tu índice, porque si no estarías replicando lo anterior, estás generando un índice que funciona más para la presencialidad y no solo para la multimodalidad, que es algo específico que buscas. Otra es, ¿cómo vas a evitar que tu índice se vuelva otra herramienta clasificatoria en lugar de una herramienta reflexiva, dependiendo, bueno, eso pensando en el marco teórico que estás abordando, como de Bourdieu? ¿Qué vas a hacer? Como esto tiene implicaciones, ¿qué vas a hacer cuando tu índice muestre que hay bajos capitales tecnológicos en una institución de educación superior? Ahí vas a hacer sugerencias o no vas a poder hacer sugerencias. Tu índice va a ser prescriptivo, es decir, te va a decir qué hacer para mejorar, o solo descriptivo, que va a ser qué es lo que está pasando actualmente, pero no sé qué hagas después. Entonces ahí la utilidad pues puede ser limitada de acuerdo a lo que tú estás planteando que tenga como de utilidad, ¿no? En síntesis, pues hace falta esta especificación operacional completa de una matriz, si la estás usando, con indicadores de dónde vienen, cómo las justificas,
cómo están tus decisiones, cómo las vas a ir tomando, un poco más explícitas, y que esta sensibilidad a la multimodalidad, pues no se te vaya. Ajá. En general, pues yo te felicito por tu trabajo, por todo el avance, y pues eso sería todo de mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias, Muy doctor. amable, gracias. Bueno, ahora continuaremos con el doctor Julio. Adelante, doctor. Hola. Pues bueno, Raúl, creo que te hicieron varios comentarios. Yo retomaré solamente dos que coinciden también con planteamientos que hacía el doctor Jorge y que tienen que ver ya con la parte de elementos relativos a las implicaciones que tendría el instrumento, ¿no? O sea, por supuesto, te quiero felicitar por la situación. Un segundo. Te quiero felicitar por el trabajo. Es un trabajo muy interesante que tiene implicaciones bastante interesantes en cuanto a la propuesta de lo que se pretende hacer, lo que se quiere hacer. Además que creo que también es un ejercicio necesario en el marco de los desarrollos tecnológicos que se están dando actualmente y que se han venido dando ya desde hace un tiempo, ¿no? Entonces, en ese contexto, creo que la propuesta que tú tienes es una propuesta muy interesante, muy importante y que no tengo dudas de que tendrá implicaciones y cuestiones que serán un aporte interesante. Ahora, dicho eso, y extendidas felicitaciones, yo me centraría en hacerte comentarios en dos sentidos y que tiene que ver con qué implicaciones podría tener lo que tú estás planteando en términos de dos vertientes, ¿no? Paradójicamente, y aunque tú lo mencionabas, ¿no? No se trata de crear un ranking, siempre, y bueno, justamente utilizas un marco teórico en el cual hay una fuerte crítica a esta cuestión de las desigualdades, etcétera, la creación de ciertas condiciones, ¿no? Creo que sí es una cuestión ahí que tú tendrías que en su momento como ir precisando y detallando el manejo que vas a hacer respecto a, bueno, y es inevitable, ¿no? En ciertos sentidos que aunque ciertas políticas se diseñen con cierto enfoque o ciertas propuestas tengan cierto enfoque, en la implementación tengan otros resultados, ¿no? ¿Qué pasaría, como te mencionaba hace rato el doctor Jorge, no solamente en términos de, bueno, si identificas que en cierta institución hay como un capital tecnológico que en otra no hay, independientemente de si propones tú en su momento una intervención o no, ¿cómo manejarías esa diferencia? O sea, ¿cómo evitamos caer en, esta es una mejor institución que esta otra? Porque esta sí cumple con ciertos parámetros y esta no. Parámetros que además creo que sería muy, muy importante que pudieses definir muy claramente con base en qué son los parámetros adecuados, ¿no? Porque, bueno, entonces es un poco la paradoja de, bueno, ¿y quién evalúa al evaluador, no? Y en este caso, ¿quién evalúa el propio índice que tú estás proponiendo, no? Entonces sí tendría que, más que una crítica al trabajo en sí, es más como un comentario de aspectos que creo que tendrías que ser como muy cuidadoso, justamente para evitar esas situaciones, que incluso en las herramientas internacionales y nacionales es imposible en todo momento, pero bueno, si somos conscientes de eso, creo que sí valdría mucho la pena que pudieras hacer énfasis justamente, piensas proponer un comité de vigilancia, un panel de expertos permanente. O sea, ¿cómo estarías tú llevando a cabo ese cuidado respecto a qué implica la implementación del índice, ¿no? En las diferentes aristas que puede tener, ¿no? Porque no tengo dudas de que un índice ayudaría mucho también a tener a cierto punto, una mayor, no podemos tampoco evaluar lo que no conocemos y por lo tanto no podemos proponer mejoras a lo que no conocemos, eso es indudable. Pero también, bueno, conocerlo tiene implicaciones importantes en las vidas institucionales. Y bueno, ejemplo de esto es cómo terminaron desvirtuándose los rankings, ¿no? Que inicialmente eran como mediciones de ver, bueno, qué características tienen ciertas instituciones, qué características no. Y al final terminó, bueno, es que yo estoy en tal institución y está rankeada en primer lugar, ¿no? Y que, bueno, en otros casos terminó desvirtuándose hasta el punto de vamos a vender los lugares, ¿no? Y depende mucho de eso, ¿no? Que obviamente yo sé que no es el caso de esto, no tiene nada que ver, la propuesta es muy interesante, sino también al comentario justamente por tomar en cuenta ciertos cuidados que tú podrías tener en su planteamiento. Y que, bueno, obviamente estás en el primer año,
hay un camino y que creo que justo es el momento como para hacer ciertos comentarios que puedas retomar, si tú lo consideras pertinente, con tu asesora en su momento, ¿no? Estos son solamente sugerencias, son comentarios desde tu punto de vista. Y felicidades, Raúl, por el trabajo realizado. Yo cerraría mi participación. Muy agradecido. Muchas gracias, doctor Jula. Gracias, Raúl. Bueno, continuaremos con Cintia Padilla Almazán, que presenta su trabajo titulado Un modelo de competencias, análisis de las dimensiones multimodales requeridas en el profesorado universitario de la licenciatura en Derecho. Perdón, otra vez voy a tener que salir para regresar porque sigo teniendo el problema de hace un momento. No, no te preocupes. Te esperamos. Gracias. Démosle unos segunditos. Ya me parece ya que está regresando. Ok, Cintia. Listo. No te escuchamos, pero ya podemos ver tu presentación. Listo, ahí me escuchan. Sí, perfecto. Sí, y la presentación se puede ver. ¿Bien? Sí. Sí, Adelante. ok, muchas gracias. Bien, pues muy buenas tardes. Es para mí un gusto compartir con ustedes el avance de mi investigación titulada Un modelo de competencias, análisis de las dimensiones multimodales requeridas en el profesorado universitario en la licenciatura en Derecho. Esto de la línea de investigación prácticas educativas y procesos de formación. Bien, pues todos sabemos que la transformación digital se ha consolidado ya como un modelo educativo en la educación superior y este cambio corresponde a la necesidad de una mayor flexibilidad para los programas educativos. Hay una urgencia por integrar las tecnologías de manera significativa, aunque también es cierto que muchos de estos modelos educativos tradicionales se han digitalizado, pero en realidad no se han transformado de fondo. Tras la crisis del COVID-19, pues muchas instituciones incrementaron la inversión tecnológica. Sin embargo, este fenómeno ha derivado, como lo llama Morozov, en un solucionismo tecnológico, donde se asume que la adquisición de tecnología es equivalente a una innovación pedagógica. Ramírez y Maldonado afirman que la efectividad de los modelos híbridos radican en la madurez didáctica y pedagógica del docente. La problemática detectada concretamente en la licenciatura de Derecho revela una brecha importante, instrumental, pero en realidad de fondo epistémica. Existe un vacío en la comprensión de cómo se construye el conocimiento jurídico para integrar algunos otros recursos, como lo serían videos, textos, y esto asociado con los tiempos, síncronos o asíncronos. Las competencias docentes multimodales implican la habilidad para diseñar, implementar y evaluar experiencias de aprendizaje en diferentes modalidades. Y de acuerdo con Torres, Martínez y Aguilera, ellos proponen una agrupación en diferentes dimensiones de estas competencias. Bien, el reto de la educación híbrida se maximiza en la licenciatura en Derecho porque se debe asegurar no solo la formación de contenidos técnicos y disciplinares, sino además el desarrollo de competencias, argumentación, de juicio crítico y de práctica legal. Bien, pues este trabajo terminal busca generar un modelo de competencias docentes multimodales específico para el contexto legal, abonando al vacío teórico que existe al aplicar las dimensiones profesionales genéricas a las demandas particulares de la enseñanza del derecho en una modalidad híbrida. Bien, el objetivo general pues, es diseñar y evaluar este modelo de competencias docentes
que integre dimensiones actitudinales, disciplinares y tecnológicas orientados a transformar la mera digitalización instrumental en una convergencia pedagógica efectiva en la enseñanza del derecho. Los objetivos específicos es diseñar y validar un instrumento de evaluación de competencias que contemple la complejidad de la práctica docente en entornos híbridos, identificar las necesidades de formación y desafíos instrumentales percibidos por los profesores de derecho ante la multimodalidad, categorizar las competencias docentes asociadas al buen desempeño de los docentes de acuerdo con la percepción que los estudiantes tienen al respecto. Y finalmente, pues proponer una estructura de competencias que favorezca la madurez didáctica y la pedagógica mediante los datos que se obtienen de este trabajo. ¿Cuál es la pregunta de investigación? Pues, ¿cuál debe ser la estructura y el contenido de un modelo de competencias docentes multimodales que defina las habilidades requeridas en el profesorado universitario de derecho para la efectiva hibridación didáctica? ¿Cuál es la hipótesis? El profesorado universitario de Derecho que se desempeña en la hibridación didáctica requiere un conjunto de competencias multimodales específicas. Si estas competencias se definen y aplican a través de un modelo estructurado, habrá una correlación significativa entre el dominio docente de dichas competencias y la percepción de calidad del aprendizaje por parte de los estudiantes. Bien, ¿cuál es el problema detectado? Estas habilidades propiamente del área de conocimiento de la licenciatura en Derecho, como son análisis de casos, argumentación, litigación, están tradicionalmente asociadas a una interacción presencial. La adopción de la hibridación didáctica en las facultades de Derecho corre el riesgo de ser meramente instrumental, ¿no? No existe un marco de referencia que guíe el desarrollo docente. El profesorado, al carecer de un modelo contextualizado, a menudo reduce la hibridación a una simple reproducción. De estas actividades comúnmente presenciales solamente se llevan a entornos virtuales sin aprovechar los recursos de la modalidad para el desarrollo de competencias específicas dentro de la disciplina. El problema radica en la ausencia de un modelo validado que articule las competencias pedagógicas, tecnológicas y didácticas de las demandas de la enseñanza del derecho en entornos de hibridación. ¿Cuál es la justificación? Bien, pues la construcción de este modelo contextualizado para la disciplina como el derecho, altamente presencial, supera la brecha de los modelos genéricos en competencias digitales. Se pretende contribuir indirectamente a la mejora de la calidad en la formación de los futuros abogados al garantizar que el proceso de enseñanza y aprendizaje estará alineado con las metodologías innovadoras requeridas en el siglo XXI. En síntesis, este trabajo no solo generará conocimientos teóricos sobre las competencias docentes de vanguardia, sino que dotará a las universidades de herramientas válidas y especializadas para diseñar programas de profesionalización docente enfocados en las necesidades reales de la hibridación didáctica en la disciplina jurídica. Bien, ¿cuál es la metodología? Bueno, comenzaremos por la población donde van a participar docentes de la licenciatura en Derecho que trabajen en una o más de las modalidades educativas, la presencial, la en línea y la híbrida. La muestra estará conformada por 60 docentes, el mismo número de estudiantes, todos pertenecientes a 3 instituciones de educación superior que trabajan alguna de las diferentes modalidades. En el caso presencial estaremos con el Instituto de Estudios en Ciencias Jurídicas. Para los casos en línea contaremos con la Universidad Internacional de La Rioja e híbrida, pues la Universidad Nacional Rosario Castellanos, todas ellas ubicadas en la Ciudad de México. Esta investigación busca adoptar un enfoque mixto, combinando los métodos cuantitativos y cualitativos para obtener una comprensión integral de este fenómeno. Los datos cuantitativos se obtendrán de los grupos focales, de entrevistas, todo esto bajo guiones ya diseñados que nos permitan medir y analizar las competencias docentes, mientras que los datos cuantitativos proporcionarán una visión profunda de las percepciones y experiencias de los docentes y estudiantes a través de cuestionarios. Esta investigación estará dividida en fases, como lo comentaba.
Concretamente, los avances están enfocados en el diseño y la validación de un instrumento en esta fase piloto. Bien, pues se diseñó un cuestionario denominado Cuestionario de Competencias Docentes, el cual está integrado en 16 ítems que se agrupan en las 4 dimensiones que se muestran. Cada ítem fue contestado a través de una escala tipo Likert de 5 puntos, que va del totalmente de acuerdo al totalmente en desacuerdo. Estas dimensiones tienen 4 ítems cada uno, esto en función de lo que se proponía con el perfil deseado docente que se revisó al inicio. Para esta validación participaron 5 jueces expertos y 18 docentes en la licenciatura en Derecho. ¿Cuáles fueron los resultados? Primero se sometió a estos jueces expertos a que emitieran una calificación para cada ítem del cuestionario. En función de estas dimensiones, también en una escala tipo Likert que puntuaba del 1 al 5. Se evaluó la claridad, la relevancia, la pertinencia y la esencialidad. Con los puntajes obtenidos se calculó el coeficiente de validez de contenido, esto de acuerdo con la propuesta de Hernández y Nieto. Y bueno, los resultados obtenidos en cada dimensión de este coeficiente de validez de contenido, vemos que pues todos están por arriba del punto 80. Una vez que se hicieron los ajustes pertinentes de acuerdo con las observaciones de los jueces, se aplicó el cuestionario a los especialistas docentes y se calculó el coeficiente alfa de Cronbach, obteniendo un valor de 0.89. Con esto podemos concluir que los resultados muestran que este cuestionario en su versión piloto presenta una validez de contenido del instrumento en su conjunto, con todos los ítems superan el umbral mínimo que establece el 0.80 por dimensión, lo que confirma en términos cualitativos que los ítems son claros, relevantes, pertinentes y esenciales para medir las competencias docentes multimodales según el criterio de los jueces expertos. La aplicación piloto posterior demostró alta consistencia interna del cuestionario con el coeficiente alfa de Cronbach de 0.89. Se considera un índice excelente en el ámbito de la investigación social y educativa. Con estos valores podemos decir que son robustos, confirman que los 16 ítems actúan de manera homogénea y unificada, midiendo consistentemente el mismo constructo. Por consiguiente, el instrumento se establece como una herramienta altamente confiable y válida para la aplicación de su muestra final. Estas son algunas de las referencias que se consultaron para la elaboración de este trabajo. Agradezco a todos su escucha. Muchas gracias. Muchas gracias, Cintia. Bueno, daremos inicio con los comentarios de los docentes, iniciando por el doctor Jorge. Adelante, doctor. Muchas gracias. Buenas tardes, Cintia. Muchas felicidades por tu trabajo. También, bueno, los 3 yo veo que son muy complejos. Tuve que estar revisando cosas para poder hacer comentarios. Es muy específico, entiendo, y va hacia la enseñanza del derecho. Utilizas esta teoría multimodal, a mí me parece un acierto, de Cres, quiere decir la semiótica social. A diferencia de otras visiones de la multimodalidad que la relacionan únicamente con el uso de tecnologías, acá no, acá hay un cambio más profundo que implica saber qué son los recursos semióticos, cuál es la selección de los modos a la hora del diseño y que eso tiene implicaciones pedagógicas precisamente por las decisiones que se toman antes. Hay una noción de aprendizaje como una transformación activa, es decir, de estar diseñando cada vez, pero son nociones muy especializadas. Te comparto que aquí en la universidad he estado presente en algunos espacios donde se ha platicado sobre lo multimodal y cómo esto efectivamente se encuentra dentro de nuestras prácticas de enseñanza. Y yo he encontrado diferentes opciones, posturas y divergencias, pero la mayoría en torno a multimodalidad igual a
incorporación o uso de tecnologías digitales, por ejemplo, y muy poco sobre esto que tú estás haciendo. Esto te lo comparto porque también la Rosario Castellanos va a ser parte de las personas con las que vas a trabajar. A mí, la verdad, te voy a ser sincero, yo dudo del instrumento. Ajá. O sea, creado en tan poquito tiempo, y que no me muestras cómo fue hecho, y con una alta, ¿cómo se dice? Un alto coeficiente, y hay varias razones que pudieran explicarlo, ¿no? Pero supongamos que está bien estructurado. Lo que no podría faltar es algo similar a lo que estaba comentando. ¿Cómo se estructuran las dimensiones? Ajá. En este ámbito actitudinal, disciplinar, tecnológico, formativo, porque si a mí me preguntan, ¿usas tecnologías? Sí. Y eso todos contestan sí, pues te va a dar ahí un puntaje alto, pero no necesariamente te va a estar indicando que se usan de acuerdo a la manera en que pedagógicamente está aterrizada la teoría de la semiótica social. Ahí es hora que hasta se me acabó el aire. Ajá. O sea, no necesariamente. Entonces, ¿de qué manera tú estás bajando esta teoría que además no es tan viejita, o sea, tiene décadas apenas, o sea, y prácticamente la mayoría de sus investigaciones son en estas 2 décadas pasadas, ajá, para que se aterricen al aula hay un trabajo fuerte que tú tienes que hacer teóricamente para que esto se traduzca en indicadores que a su vez se relacionen con lo actitudinal, disciplinar, tecnológico y lo formativo. No es fácil, está padre, a mí me gusta, pero ahí como que siento que o hubo trabajo o que como que qué está pasando ahí. ¿De dónde surgen? Surgen nuevamente de una exploración cualitativa con los docentes, porque tú ahí lo estás planteando, pero al principio, al parecer eso todavía no llega. Entonces, mi sugerencia, como antes, es todavía no te vayas a la siguiente fase. Te falta explorar con docentes y también teóricamente que sepas que si efectivamente estás usando a CRES o qué es lo que estás usando para generar estos ítems de un instrumento que ya validaste. Ajá. Y está bien, el instrumento puede estar bien, pero no necesariamente ese instrumento te va a decir algo con respecto a esta multimodalidad como la plantea Gunter Kress. Entonces, si son decididas teóricamente con otros autores o sintetizadas de la literatura actual, entonces debes explorar este significado en la población antes de construir los instrumentos. O lo puedes hacer paralelamente, pero nuevamente ahí ya otra vez lo secuencial ya no aplica tanto. Ajá, ya va siendo más convergente y está bien cualquiera de eso. Esto para que lo puedas saber cómo los docentes realmente piensan y actúan en la multimodalidad. Ajá. Y eso pues va a redundar en la validez del contenido. También, si vas a ocupar un modelo, pues entiendo que falta mucho, pero el avance que presentas está centrado en el instrumento, ¿sí? Para el diseño y evaluación de un modelo de competencia. Entonces, hay mucho trabajo ahí de cómo este instrumento se creó, pero además cómo lo vas a relacionar con lo demás. Y ahorita que yo estaba viendo entrevistas y grupos focales, pero en el resumen que yo leí, estaba revisando investigación-acción. Ajá. Entonces, esa parte también, no estoy seguro cómo lo vas no me aparece mucho de investigación-acción. ¿Cómo lo estás aplicando? ¿Cuáles son estos ciclos sistemáticos de diagnóstico, si es que es diagnóstico, planificación, acción o reflexión? O tú dime las fases que van a venir o los diferentes ciclos. Pero aquí ya hay una muestra de tipo probabilístico por conveniencia. Entonces, ¿con ellos mismos vas a trabajar o no? Y si ellos, una vez que tú estés trabajando con ellos, te dicen algo distinto, que puede cambiar lo que ya diseñaste en el instrumento, entonces, este instrumento que ya está validado, ¿lo vas a cambiar? ¿Va a haber esa oportunidad de hacerlo? Entonces, yo creo que sí, y estaría bien que lo hicieras. Entonces, te falta esto, el diagnóstico con necesidades de formación en multimodalidad. No sé si a través de entrevistas o grupos focales, y eso te puede servir para eso. Y a partir de ahí, entonces ya puedes construir este instrumento basado en este primer ciclo
y luego una implementación con el piloto integración, con ese instrumento ya modificado a partir también de esto otro. No sé si por ahí vaya, pero te estoy comentando que esto me hace falta a mí para entender cómo se vinculan y así yo puedo entender la utilidad de los grupos focales y las entrevistas como parte del diagnóstico del primer ciclo de la investigación-acción. Ajá, pero no sé si así lo estés pensando. Sí, eso me falta. Y bueno, también los docentes van a ser pasivos, es decir, nada más van a estar atendiendo a tus preguntas teóricas o tienen oportunidad de transformar el rumbo e incluso teorización de lo que estás planteando. Y si por ahí va a entrar esto de la transformación, donde no solo mides competencias, sino se usan los datos para que los docentes cambien su práctica, ¿sí? Pensando en que haya docentes que efectivamente replican otros modelos y no explotan lo multimodal, no diseñan sus secuencias a partir de esto. Ajá. Entonces, ¿hay esta opción o no? Y eso también depende del tipo de investigación-acción que vayas a implementar. Hay investigación-acción desde la más directiva hasta la más colaborativa, por ejemplo, donde son co-investigadores, que es más compleja, te puede llevar más tiempo y eso también tienes que considerarlo. Entonces también esto de la varianza inflada por una muestra pequeña puede ser. También si se marcan opciones diversas o todos marcan de acuerdo o algo pasó ahí. Sí es importante que seas más clara para que un experto te pueda decir, a ver, aquí qué está pasando. Ajá. Que puede ser tu tutor o parte de tu comité. Entonces, bueno, ¿cómo se articula CRES? Las competencias y la investigación-acción, sí va a pasar. Una pregunta que tú tienes que hacerte, bueno, que yo, por ejemplo, me hizo pensar si hiciera algo similar a lo que vas a hacer, que es muy cañón. Un docente con competencia multimodal es aquel que, eso falta que tú lo pongas, ¿sí? ¿Quién es? Reflexivamente examina sus prácticas de enseñanza, disciplinarmente tiene un profundo conocimiento del derecho, tecnológicamente selecciona de manera intencional los recursos digitales y analógicos cuando diseña sus secuencias, formativamente está comprometido con un aprendizaje permanente, se actualiza constantemente y cosas de ese tipo. Bueno, esto yo no sé si va por ahí, lo que tú quieres, pero son cosas que a mí me hacen falta para que orienten también el diseño de tu trabajo, ¿sí? Bueno, especificar bien en qué consiste este diseño mixto, que hasta ahorita es más cuantitativo que mixto, ajá, o sea, cualitativo casi no, pero si va a haber algo cualitativo ahorita es más cuantitativo. Entonces, falta que especifiques eso, que especifiques, por ejemplo, ya de forma más puntual, porque a través de tus gestos lo interpreto como que sí va lo cualitativo, y entonces va a haber entrevistas semiestructuradas. ¿Qué significan competencias multimodales para ellos? Además de lo teórico, eso es algo que tienes que contrastar. Vas a observar las aulas, cómo seleccionas y usan los recursos los docentes. Vas a estar ahí presente, solo una sesión, varias sesiones, con un docente, con todos los que están en tu muestra. Son cosas que tienes que definir, platicar y por supuesto tus tiempos aquí son muy importantes. ¿Cómo vas a analizar esas observaciones? Por temáticas, por patrones, ajá, y la integración. ¿Qué dicen esos datos cualitativos sobre esta validez real? Le voy a llamar así, ajá, o más cercana, ya con esta triangulación sobre el instrumento. Y además ese instrumento es parte de el modelo, ¿sí? Entonces, esas son las partes que yo, por ejemplo, checo, siento que me faltan, se puede ser un poco más, bueno, puedo comentarte un poquito más sobre cada una de las cosas que te dije, pero yo creo que hasta aquí eso es lo más importante. Felicidades por tu trabajo y nada, te falta nada más claridad, sé que hay un documento más extenso, y es todo de mi parte. Muchas gracias. Felicidades. Gracias, doctor. Gracias. Bueno, continuaremos con los comentarios del doctor Julio. Adelante, doctor. Bueno, felicidades por la
Por el trabajo, igual me sumo a lo que comentaba el doctor. Creo que Cintia, igual que los compañeros, tienen unos propuestas bastante interesantes dentro de lo que es, digamos, el desarrollo de sus proyectos de trabajo, de titulación, y en general creo que son bastante sólidos y aportan miradas necesarias para trabajar los temas correspondientes. Voy a ser breve, creo que ya te han comentado diversas situaciones previamente el doctor, que tienen que ver un poco también con lo que yo pensaba, ¿no? Por ejemplo, entiendo que en lo que nos enviaste, bueno, pues es un trabajo que obviamente es un resumen y faltan cosas, ¿no? Pero bueno, a mí en lo particular, al momento de estarlo revisando, creo que me faltó tener un poco más, que ya escuchándote, por supuesto, ahí logra uno rescatar los fundamentos, pero comprender un poco más la estructura lógica que seguiste, tanto teóricamente como conceptualmente, al momento de estar estableciendo la coherencia desde el proyecto, del trabajo, la forma en que lo estás planteando y el instrumento que estás llevando a cabo y cómo eso se traduce en determinados resultados, ¿no? Obviamente eso también se traduce en la parte, al momento de leer, de la parte metodológica, cuando mencionas el diseño mixto, bueno, la metodología mixta con un diseño particularmente investigación y acción pedagógica, que ahí particularmente no sé si necesariamente tendría que ser ese, es una cuestión que tú tendrías que valorar, de las características que tú estás proponiendo y los alcances que podría tener tu trabajo. Lo comento sobre todo por la parte de que justamente la intervención, la investigación-acción, requiere como la implementación, claro, dependiendo de la postura y la vertiente teórica, conceptual, ¿no? Pero de ciclos, ¿no? Justamente para retroalimentar, realimentar lo implementado inicialmente. Entonces, la duda ahí más que nada es operacionalmente hasta qué punto te daría tiempo de hacer esos procesos o esos ciclos, ¿no? Si estás planteando investigación-acción, ¿no? Entonces, bueno, ya llevaste a cabo, implementaste, obtuviste información, implementas una propuesta, hay que volver a hacerlo, hay que volver a implementar y llevarlo otra vez, o sea, por los tiempos, o sea, qué tan viable, ¿no? O sea, hasta dónde crees que podrías llegar, ¿no? Que sería una consideración que tú tendrías que como que tomar en cuenta y estar valorando, ¿no? Y bueno, en realidad sería eso, porque creo que el doctor Jorge te ha hecho comentarios muy puntuales, amplios, y a los que me sumo también. Y por supuesto, sumarme también a felicitación de lo que estás haciendo. Es un trabajo muy valioso. Estoy seguro que tendrá alcances muy interesantes y significativos para justamente la educación multimodal y las propuestas que estamos revisando. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor Julio. Pues muy bien, Cintia. Gracias por tu participación. Ahora continuaremos con la participación de Karina Lisbeth Guerrero Magaña. ¿Listo, Karina? Que sí. Está presentando su trabajo titulado Propuestas metodológica morfocromática para resignificar la identidad institucional universitaria. Estudio de caso, Universidad Nacional Rosario Castellanos. Adelante, Karina. Comparto pantalla. Sí. ¿Sí se ve? Sí, perfecto. Sí. Muy bien. Bueno, la línea de investigación entra dentro de lo que es ambientes, sistemas, modelos y opciones educativas multimodales. Se presenta obviamente una propuesta metodológica, es la idea de esta investigación. Las universidades públicas actuales pues enfrentan entornos altamente competitivos donde la legitimidad institucional pues depende de la coherencia entre su proyecto educativo, la cultura organizacional y la identidad visual. Esto lo podemos ver a través de Cortés Vargas, Shane y Lebrero y Verano. La identidad visual universitaria, que es muy importante, especialmente en color y la forma, suele gestionarse de manera normativa y prescriptiva, sin instrumentos científicos de evaluación objetiva, que efectivamente nos den como a detalle pues más información. Esto lo podemos encontrar en ANUYES, en un documento en ANUYES 2017. A partir de una analogía con la teoría musical, se plantea que el color institucional debe funcionar como una escala tonal visual, estructurada y jerarquizada. Y aquí podemos pensar
¿qué pasaría si nosotros concibiéramos a una universidad de un color en específico? Bueno, pues esta investigación propone una metodología morfocromática inédita, validada mediante un caso de estudio en la Universidad Nacional Rosario Castellanos. El objetivo general es diseñar, aplicar y validar dicha metodología morfocromática para identificar y medir un sistema cromático y simbólico de una institución en educación superior. Al comprobar su viabilidad empírica, pues la universidad, al comprobar su viabilidad en el estudio de caso en la Universidad Nacional Rosario Castellanos. ¿Cuáles son los objetivos específicos? Pues diagnosticar la brecha morfocromática entre lo prescrito y lo ejecutado, definir las variables morfológicas y cromáticas a nivel simbólico como sistema estructurado, construir índices cuantificables de coherencia morfocromática, analizar la relación entre la identidad visual, la cultura organizacional y su modelo educativo, en este sentido, pues la razón de ser de una institución educativa, y proponer un modelo replicable en gestión de color institucional universitario que nos permita definir, de cierto modo, el color de una universidad. La pregunta de investigación sería, ¿es posible mediante una metodología morfocromática resignificar la identidad institucional universitaria y encontrar el color simbólico que genere un sentido de apropiación en su comunidad? La primera hipótesis sería, existe una brecha morfocromática significativa derivada de la ausencia de modelos de evaluación objetiva. La metodología morfocromática permite superar enfoques prescriptivos de la identidad gráfica y la coherencia morfocromática se vincula directamente con la alineación institucional y educativa. El problema viene a través de que las universidades cuentan con manuales de identidad, efectivamente, pero estos funcionan como normas prescriptivas sin evaluación empírica de una aplicación real. Volvemos a ver el documento de referencia en la NUYES en 2017. La ausencia de la metodología que genera una dispersión visual institucional y la falta de jerarquía cromática y débil en el reconocimiento simbólico. Esta situación es análoga al uso indiscriminado en la escala cromática musical. De ahí, en esta metáfora, pues proviene la inquietud. ¿Dónde se construye el sentido, donde no se construye, el sentido ni estabilidad perceptiva? En la Universidad Nacional Rosario Castellanos, el problema existe en el proceso de consolidación y expansión comunicativa al impactar directamente en la legitimidad institucional, en el posicionamiento y en la apropiación social. El problema central, pues la inexistencia de una metodología científica que permita identificar el sistema cromático institucional como un todo coherente, alineado a una cultura organizacional y al modelo educativo. La justificación sería que este estudio concibe el color institucional como un sistema estructurado, medible, gestionable, capaz de generar reconocimiento de pertenencia y coherencia simbólica. Eso lo podemos ver a través de Hemlott en sus aportaciones con Eco, Lebrero y Beirano. Aporta una herramienta científica alineada a los principios de transparencia, profesionalización y rendición de cuentas de la gestión pública universitaria. Transforma también la identidad visual universitaria de un elemento estético o la concepción de un elemento estético subjetivo a un elemento auditable y replicable, articulado con la cultura organizacional y el modelo educativo, y esto precisamente lo vuelve un sistema de estudio. La línea de investigación, ¿por qué entraría ambientes, sistemas, modelos y opciones educativas multimodales? Porque la identidad institucional como tal se analiza como un sistema simbólico operante en entornos organizacionales, tecnológicos y pedagógicos, articulado en una cultura institucional y los procesos educativos. La metodología es el estudio que adopta un diseño mixto, secuencial y explicativo. ¿Por qué? Porque, bueno, aquí la concebimos como una metodología morfocromática
con afinación visual orientado a captar coherencia en el sistema cromático prescrito y su ejecución real de manera análoga a los sistemas de afinación musical que garantizan coherencia entre la teoría y la interpretación. La población y muestra es, de estudio sería constituida por materiales comunicacionales institucionales dentro de la UNRC, y se analizará una muestra mínima de 150 piezas comunicativas. ¿Por qué 150 piezas? Son seleccionadas mediante un instrumento de muestreo estratificado y son muestras superiores a 100 unidades. Krippendorff nos decía que pues estas 100 unidades nos permiten identificar patrones estables y variaciones significativas en niveles de coherencia sistémica. Las técnicas e instrumentos van divididas en una fase cuantitativa, en una precisión cromática, en un estudio de Hertz, fidelidad geométrica del signo gráfico, el uso tipográfico y el contraste y accesibilidad visual como principales elementos formales. Índices construidos. Es importante tener en cuenta que esta metodología nos va a dar elementos importantes a través de índices. Índice morfológico, el índice cromático, el índice de coherencia morfocromática, que es el resultado, y nos va a dar los vacíos de la brecha de la coherencia morfocromática. Y en la fase cualitativa estaremos haciendo entrevistas semiestructuradas, trabajo con grupos focales, análisis dentro de la cultura organizacional en una revisión documental y el modelo educativo. Y bueno, estas son algunas de las referencias que se toman para la conclusión de esta propuesta, y pues esto sería todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Karina. Bueno, comenzaremos con la ronda de comentarios con el doctor Jorge. Adelante, doctor. Muchas gracias. Felicidades, Karina. Yo te voy a ser sincero, cuando abrí tu trabajo y vi esto de una metodología morfocromática, ¿qué? Así yo. Y pues me hiciste que me pusiera a investigar, y también que hay muchas cosas que no sé sobre esta metodología. Ajá. Pero en general te voy a hablar desde lo que yo sé. No sé si esto sea algo habitual en estudios de comunicación o en donde yo vi de arquitectura, cuestiones, personas que hacen diseño. Y me parece muy interesante todo lo que estás haciendo. También me interesa, así, decirte a grandes rasgos, ¿no? Cuando leí tu trabajo, sí, lo multimodal, ¿qué papel está jugando? Ahí está. Es decir, yo lo veo de acuerdo a cómo yo puedo interpretar lo multimodal, pero no estoy seguro si tú misma con lo que estás haciendo describas de qué manera, o comprendas o le hagas saber al lector de qué manera lo multimodal es relevante para la investigación que estás realizando. Bueno, me faltó eso en tu documento. Cuando dices, por ejemplo, si hay o no una metodología científica aplicada para el logo, especialmente de la Rosario Castellanos, yo me puse a pensar, ¿y cómo lo sé? O sea, ¿yo cómo lo sabría? Eso no está en tu documento tampoco. Es decir, esa declaración de que ese logo no se creó a través de alguna metodología. Ajá, no lo sé. Entonces, eso es algo que, ¿cómo lo supiste? Ajá. Y la otra es, hay en términos generales, reelabora tu pregunta de investigación, porque se puede terminar rápido, ¿no? O sea, dices, ¿es posible que? Mi respuesta es sí. Entonces, ¿qué vas a investigar? ¿Sí? Entonces, hay que reelaborarla. Sí identifico esto del problema, y sí es importante que tú comentes que teóricamente la mayoría de las universidades, pero es importante que tu investigación quepa el que cómo se realizó, es decir, que llegues a las personas que sepan cómo se hizo, ¿sí? Pero en general sí encontré que hay un hueco en la literatura, en la teoría, que está señalando eso, ¿no?
de igualmente la sugerencia de hacer diseños mixtos con lo cuantitativo y lo cualitativo. Aquí yo también te sugiero que pienses en algunos comentarios que ya he hecho sobre lo convergente en lugar de lo secuencial, o sea, que vayas, estoy encontrando esto y luego acá, qué es lo que me podría ayudar antes de pasar a una siguiente fase. Entonces, ampliar esta fase cuantitativa para incluir la alineación académica, eso es algo que yo te sugiero, como por ejemplo que trabajes con la misión, visión, valores principales, los documentos. Ahí en tu documento no está, no sé si en tu documento más extenso, ¿no? ¿Cuáles son estas palabras clave? ¿Cuáles son estas connotaciones de los colores institucionales? Yo dudo mucho de eso, pero aún así este tipo de trabajos pues sugiere realizar eso, ¿no? ¿Cuáles son estos valores estratégicos que tienen anclaje cromático? Esa la saqué de un libro, aunque no sé bien si así se diga. Eso para construir este índice de alineación académica. Ajá. Entonces, no estoy seguro si todo eso lo hiciste, ¿dónde está? Ajá. ¿Cómo? O sea, explicarnos un poco más de qué es eso. Si el objetivo es diagnosticarlo, no solo es una cuestión de lo que tú puedes hacer a través de documentos, sino también en entrevistas, estoy entendiendo. Y en estas entrevistas, ¿cómo las vas a elegir? Ajá. ¿Bajo qué criterios? ¿Cómo vas a diseñar los guiones? Todo esto que tendría que estar ahí especificado, pues no está. De lo que sí está especificado, como por ejemplo, 150 piezas comunicativas institucionales. ¿Qué es una pieza comunicativa? Ajá. ¿En qué consiste? ¿Cómo es que llegaste a ella? ¿Cuál es este universo total? ¿Había más de 150 y de ahí descartaste? ¿Estas 150 se repiten algunas? No estoy seguro. Es porque están en otro documento y eso ya les otorga otro carácter. Todo eso a mí me falta conocerlo, ¿no? Son de documentos formales, tú estás incluyendo solo documentos, estás viendo las redes sociales, TikTok, Facebook, no sé bien cuántas redes sociales tengo la Rosario Castellanos, pero has ido a las instalaciones, estás considerando la señalética física, los correos, estas presentaciones que ustedes están utilizando, ¿sí? ¿Qué significa el nivel de impacto? Alcance de público, frecuencia de exposición, esta forma de crítica que pudieras encontrar en algún lugar, en comentarios, por ejemplo, si te metes a redes sociales, no estoy seguro, ya nada más ahí hay un buen de información de trabajo, pero que yo no sé bien cómo planteas esos límites, no sé que ya dijiste, estos 150, pero cómo fue ese proceso de selección. Ajá. Hay una limitación temporal, o sea, desde que se creó a la fecha, vas a recuperar todo. Y si vas a poner una limitación temporal, ¿cuál? Entonces, eso también ayuda. ¿Qué vas a estar viendo ahí? Con las piezas comunicativas, documentos, imágenes, videos, publicaciones web. Ajá. ¿Cuál de todo eso? Hay más cosas, ¿no? Por ejemplo, esto yo estaba viendo lo de la precisión cromática, y eso es algo similar a lo que te comentaba el doctor Julio, de quién evalúa el evaluador, pero eso cómo se sigue estudiando, ya está fijo, no hay cambios, tú solo lo usas y como quien dice, como que lo copio y lo pego para usarlo aquí, o cómo está verificado, de qué manera todo eso está ajustado con lo que vas encontrando. Si tú vas a aplicar estos pilotajes, que entiendo que debería ser tú, porque si a mí me dicen, a ver, aplica lo que hizo Karina, no voy a poder, o van a haber muchas cosas que se me van a pasar. En este sentido, pues sí tienes que ser tú, precisamente para que puedas entender claramente qué es lo que estás haciendo y cómo puedes encontrar esto que estás encontrando a esta arquitectura conceptual y metodológica que no es fácil. O sea, yo lo veo complicado, pero por supuesto yo no soy experto en eso, y pues lo confieso, ¿no?
Pero bueno, también aquí, si vas a unirlos, pues falta claridad sobre este procedimiento, muy similar a lo que ya les comenté, sobre cómo se genera esta muestra, que ya es algo que te comentaba solo de las piezas, pero también de los participantes. Si va a haber esta guía, que cuando tú hablas de hipótesis, pues estás más cargada hacia un paradigma particular, que a uno más interpretativo, o sea, uno más convencional. No sé si eso sea o no. ¿Cómo vas a empezar a analizar? También ahorita te ayudaría, porque no vas a trabajar en tu caso solamente con palabras, por ejemplo, de entrevistas, que de por sí es bastante trabajo hacer estas muestras, la codificación, la búsqueda de temas, revisiones temáticas, búsqueda de patrones, integraciones. Eso ya de por sí es mucho. Pero tú, además de la palabra escrita y hablada, y checa que aquí va lo multimodal, ajá, tú estás tratando con imágenes, con formas, con colores, con espacios, es decir, todo lo multimodal está impregnado, pero no está en tu trabajo, tienes que meterlo, está impregnado en tu investigación, ¿sí? Entonces es un desafío bastante importante, que sí, si no trabajan bien hasta dónde se quedan y cómo van a trabajar los tiempos, pues puede ser bastante difícil, ¿eh? No por lo que tú plantees hacer, que además yo entiendo que lo quieres hacer no solo para la Rosario, ¿no? Sino algo que sirva a otras universidades, pues en el grado en que avancen con bases sólidas, y que permitan esta flexibilidad, que acepte la heterogeneidad, pues es también algo complicado. Ajá. Entonces, tienen que tener mucho cuidado, muchas pláticas sobre cada uno de los pasos que van haciendo, y por supuesto acá, pues poco a poco ve incorporando más cosas. Ya lo otro, pues no sé, yo creo que ya comenté esto de lo secuencial y lo convergente, que me parece que los tres trabajos están en esta onda. Creo que el caso de estudio es adecuado para que lo inicies, y bueno, ya hay muchas cosas que a mí me faltan, ¿no? Si hay esta auditoría visual, análisis documental, lo de las entrevistas, pero ya también se tiene que ver con decisiones que vayas a ir tomando. No estoy seguro yo, esto es por mi falta de experiencia en el campo, pero yo vi conceptos novedosos. Entonces, esos conceptos trata de fundamentarlos, porque pueden ser algo de lo que te puedes anclar para publicar más adelante, sea que tengas los resultados esperados o no. El hecho de que estés usando conceptos para definir algo que en la literatura no está definido es muy relevante. Entonces, pero no estoy seguro de cuál sí puede ser o no ser estos conceptos novedosos. Ajá, ahí me falta a mí más estudios sobre tu campo. Y pues de mi parte eso sería todo. Muchas felicidades, Karina. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Ahora continuamos con el doctor Julio. Adelante, doctor. Bueno, Karina, yo también al leerlo, pues hay como una serie de cuestiones que, yo voy a ser esto, no las manejo. Entonces mis comentarios serían un poquito más en términos de algunas cuestiones que yo tenía dudas como al leerlo, ¿no? Y que bueno, quizás sería como un ejercicio de reflexión, en el sentido de, creo que una cuestión importante cuando alguien lee el trabajo de otra persona y como parte de divulgación de la ciencia, que es justamente como este tipo de cuestiones de cómo vamos a compartir la información. Entonces, bueno, muy particularmente yo, al estar haciendo la revisión del trabajo, que bueno, antes de todo eso quiero mencionar que me parece un trabajo bastante novedoso también, bastante interesante y con un enfoque que me parece muy, muy interesante. Creo que es un trabajo bastante innovador. Es una temática que no había considerado honestamente y no había pensado, reflexionado como en lo que conlleva ese tipo de análisis, ¿no? Entonces, bueno, felicitaciones por ese lado. Creo que hay un trabajo muy interesante en ese sentido que puede tener unos alcances muy, muy importantes. La cuestión aquí que yo me reflexionaba un poquito ya conforme lo fui leyendo fue, queda muy claro que tienes un dominio de la parte teórica
que tiene que ver con la identidad visual, la cultura institucional. Entonces, hay como toda una cuestión ahí muy interesante sobre los fundamentos de esto que tú nos presentas y nos mencionas, ¿no? Yo tenía ahí dos dudas, ¿no? Una cuestión aquí que yo tenía. Hay una beta de análisis, no sé si has considerado, que tiene que ver justamente con la cultura visual desde lo educativo. Y tiene que ver justamente con cómo moldean ciertos aspectos en función de aquello que es percibido, trabajado, abordado desde las propias instituciones, ¿no? Entonces yo cuando regresaba a tu trabajo es justamente esta reflexión, cómo tu propia propuesta lleva o encamina o quiere encaminar una propia cultura visual tuya. ¿Y por qué así, no? O sea, ¿por qué estás decidiendo lo que estás decidiendo tú? O sea, porque bueno, digo, a niveles más amplios, bueno, hay regímenes visuales, como le llaman, ¿no? De manera colectiva, sobre qué es lo que puede ser visto y cómo debe ser visto y por qué debe ser visto así, ¿no? Entonces, trasladado a la cuestión que tú estás trabajando, a mí justamente una inquietud que me surge es, bueno, ¿y por qué así? O sea, ¿qué es lo que está detrás de esa elección? En términos, no lo sé, yo voy a decir educativos porque, bueno, soy pedagogo de formación, es como lo que más trabajo, no es como esa cuestión para mí, ¿no? Pedagógicamente, bueno, ¿cuál es justamente a qué responden estas cuestiones que tú estás planteando como alternativa a la identidad visual que se está planteando, ¿no? Porque obviamente, y tú misma en el trabajo lo mencionas, bueno, hay una serie de aspectos culturales, identitarios, etcétera, en las decisiones que se toman, ¿no? Y ahí entra esa parte de, bueno, ¿quién valida eso, no? Es decir, ¿cuál es el punto ahí de entrelazamiento de lo que tú estás proponiendo y las cuestiones que se esperan y por qué se esperan así, ¿no? Porque al final de cuentas también está una mirada de quien está haciendo el trabajo, ¿no? Es decir, tu mirada no es, digamos, no está exenta de propias cuestiones subjetivas que tú tienes, ¿no? Y cómo es esa cuestión, ¿no? Lo otro que yo pensaba leerte y que me queda un poquito la cuestión ahí de interés, que creo que queda muy explícito. Cuando tú haces la exposición, creo que tú lo mencionas, ¿no? Y dices, bueno, esto se corresponde con una propuesta multimodal y todo eso, ¿no? Pero la cuestión aquí es justamente, y que creo que tiene que ver con la cuestión de sistemas educativos multimodales, ¿no? ¿Dónde queda esa cuestión de la parte más explícitamente educativa que se relaciona justamente con lo que yo te menciono respecto a, bueno, y desde dónde tú estás planteando lo que estás planteando y por qué tu análisis responde a ciertas cuestiones, ¿no? Es decir, ¿dónde está la cuestión educativa aquí? En el sentido de que, bueno, lo educativo entendiendo que todo tiene una intención, ¿no? En la educación hay siempre una intención. Las cosas se hacen con una intención. Entonces, ¿cuál es la intención educativa que hay de fondo, no? ¿Y cuál es la reflexión que tú generas en torno a eso que tú estás justamente trabajando y que estás analizando y que estás proponiendo? Digo, no se trata aquí como de que te diga que hagas como toda una caracterización y como que todo así, ¿no? Sé que el trabajo tiene una lógica interna propia, pero que creo que desde la mirada de quien está tratando de entender tu trabajo, ayudaría bastante como identificar cuáles son esos elementos desde la parte educativa en la que tú estás planteando y estás diciendo, bueno, esta es una propuesta que responde a esto, esto y esto y esto. Que ya lo mencionas, o sea, no digo que no lo hagas. Pero a mí me entra justamente esta cuestión que te decía yo de la cultura visual en las escuelas, en las instituciones, cómo dialogas tú con esas propuestas que hay sobre el tema de lo educativo y lo visual, lo pedagógico, más allá de, por supuesto, esos grandes autores que hay sobre lo visual, pero que en el campo de la educación hay propuestas muy particulares de análisis que se han hecho, ¿no? Por ejemplo, los argentinos han trabajado mucho eso recientemente en cuanto a la cultura visual, los regímenes visuales y sus implicaciones en el aula. Entonces, bueno, es como esa cuestión, ¿no? De reflexión, no tanto decirte, oye, cambia esto, quítale esto, sino más bien, oye, a partir de lo que tú tienes,
quizás valdría la pena hacer una breve reflexión sobre el tema, ¿no? Digo, valorarlo, revisarlo y bueno, felicitarlo porque justamente es un trabajo muy interesante y los trabajos novedosos pues también conllevan como betas que no están trabajadas y que justamente no están trabajadas implican cuestiones que hay que revisar, ¿no? Y es parte de ello. Y bueno, hasta ahí dejaré mi participación y bueno, felicitaciones también por el proyecto. Creo que son 3 proyectos muy interesantes con implicaciones y cuestiones muy, muy interesantes de ver. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Bueno, no me queda más que agradecer la presentación de las estudiantes Cintia y Karina, así como del estudiante Raúl, y la participación de los comentaristas en este 9º coloquio de investigación de posgrado de la Universidad Nacional Rosario Castellanos. Es importante señalar que se están presentando 92 trabajos de estudiantes en 27 mesas diferentes que están siendo retroalimentadas por 53 expertos académicos de diversas instituciones educativas superiores, tanto nacionales como extranjeras, ¿no? Pues les reitero nuestro agradecimiento, muy buenas noches y me despido con la siguiente frase: otro modo de ser humano y libre, otro modo de ser. Muy buenas noches. Hasta luego. Buenas Gracias. noches. Gracias a todos. Felicidades. Felicidades. Hasta Felicidades luego. a todos. Gracias. Hasta luego.